Hace 2 años tú pasaste por una experiencia traumática. Fue pues la muerte de mi hijo Oriol, 26 años de edad. Nos pasamos la vida posponiendo. Fíjate, Carlos, si yo hubiera sabido esa mañana que sería mi último día con mi hijo, le habría agradecido tantas cosas. ¿Cómo es entonces vivir con fe cuando la vida se tuerce? ¿Cómo te pasó a ti con tu hijo? La fe, naturalmente, tal y como yo la vivo, es el antídoto a la desesperación. Dice San Agustín, si lo comprendes, no es Dios. Dios trasciende cualquier concepto. Es misterio. Es misterio. Partimos de la idea que Dios se ha manifestado. Esta es la idea, la palabra de Dios. La gran pregunta es, ¿Dios se ha manifestado? Dios ha creado un mundo donde el ser humano es libre. Lo que pasa es que el ejercicio de esta libertad puede causar mucho mal. Pero claro, esto plantea un dilema. Si no hacemos a Dios autor de lo malo, ¿debemos hacerlo autor de lo bueno? Nos guste o no, la vida es cambio y transformación. Esto implica que irremediablemente deberemos afrontar lo esperado, pero también lo inesperado. Y todo ello nos afectará. Porque no somos ajenos a lo que nos ocurre. La vida es maravilla, pero también puede ser tormento. Dulce y amarga. Larga pero corta, oscura pero luminosa. A veces es como una suave brisa que te rodea con calidez y otras es un vil martillo que te golpea y destroza el corazón, dejándote sin palabras e incluso sin aliento. Y cuando eso ocurre, nuestra forma de ver y de vernos cambia. Se transforma. Empezamos a redefinir qué es lo importante y qué es lo que no importa. Entendemos un poco mejor, de una forma totalmente personal, qué es la vida y qué no es. Yo tengo frente a mí a una persona que sabe de esto. Viene aquí a hablar con pleno derecho y con autoridad porque ha sabido saborear la belleza, pero también ha conocido la tristeza. Y tenía muchas ganas de tenerla en el programa. Por eso, hoy y ahora en Roca Project, tengo conmigo a Francesc Torralba. Para mí es, y para muchos, un sabio y pensador de nuestro tiempo, y diría que un maestro y escritor de la vida, con la virtud, con el don especial de hablar de las cosas importantes y con sus palabras impactar e inspirar a las personas que tiene alrededor. Bienvenido, Francesc. Pues gracias, aquí estoy, a tu disposición. Yo he dicho maestro, escritor de la vida, pero tú eres filósofo, teólogo. ¿Puedes decirme todo lo que tienes? Bueno, esencialmente soy un profesor que enseña en la universidad. He realizado 5 doctorados, el último hace muy poco, porque me apasiona el estudio, y cuando me apasiona un objeto de estudio me lanzo. Pero esencialmente mi vida es enseñar y escribir. Luego además, naturalmente, hay otros verbos, pero por lo general a lo que dedico más tiempo es a enseñar y a escribir. Y además ambos procesos se alimentan, porque en el aula es como una especie de receptáculo de ideas, de diálogos, de conversaciones, y eso al final inspira también y activa determinada escritura. Pero básicamente es lo que hago, escribir y enseñar y aprender mucho de los alumnos y de los libros que leo. Eso te iba a decir, para enseñar y escribir, antes debes aprender. Creo que has aprendido muchas cosas y muy distintas a lo largo de tu vida por cosas que han acontecido, ¿no? Sí. Yo creo que lo esencial lo aprendemos fuera de la biblioteca. Lo que pasa que los textos nos ayudan a introducir conceptos, categorías, pero lo esencial no lo aprendemos ni en la biblioteca ni en el aula. Y lo dice alguien que se pasa muchas horas en el aula. Hoy estaba a las 8 de la mañana en el aula, ¿no? Pero lo esencial lo aprendemos fuera. Lo que pasa es que para digerirlo, procesarlo, entenderlo y poderlo meditar, interpretar, claro, los textos te ayudan mucho. Y por eso me parece que ambas realidades se nutren, se alimentan
y mutuamente se ayudan, ¿eh? Pero en efecto, los aprendizajes se funden en la experiencia, ¿eh? Más que en lo que leemos o en los textos que visitamos. Hace 2 años tú pasaste por una experiencia traumática. Sí, 2 años largos ya, que fue pues la muerte de mi hijo Oriol, 26 años de edad, en una excursión por los picos de Europa y en un momento dado pues simplemente se precipitó por un barranco y perdió su vida. Yo además quedé como sostenido entre, digamos, el cielo y el barranco y pude liberarme de esa situación gracias a otra persona que escuchó mi grito, ¿no? Y que activó pues toda la ayuda necesaria para que al final, después de casi 2 horas, ¿no? Pues bajara un bombero, ¿no? Con un cable y me recogiera a mí y después al cuerpo de mi hijo en paz descanse, ¿no? Sí, ha sido la experiencia más dura, más traumática, más difícil de procesar, digerir, que he vivido. No cabe duda, ¿eh? Cualitativamente distinta de cualquier otra, ¿eh? Y eso en efecto tiene resonancia en toda la persona. Es como un terremoto que activa todas las dimensiones y que altera toda la persona y tu entorno, naturalmente, ¿eh? ¿Me permites que te haga preguntas sobre ese Sí, acontecimiento sí, de tu por vida? supuesto. Esa mañana tú te preparas para lo esperado, ¿no? Claro. Hacer una ruta en los picos de Europa con tu hijo, ¿no? Aunque trágicamente ocurrió lo inesperado. ¿Puedes explicar cómo fue esa mañana de un día normal, de prepararte para hacer eso con él? Bueno, esa mañana nos levantamos muy pronto, 5:30. La idea era realizar una ruta muy larga, corriendo y también caminando. Nos gustaba a ambos y a mí me sigue gustando correr mucho por la montaña y de hecho practico pues trails y ultra trails de montaña y él había diseñado toda la ruta, ¿eh? Y salimos muy pronto para empezar a correr casi a las 8. Teníamos una distancia de 1 hora y cuarto en coche hasta que llegábamos a la base de lo que era la ruta. Día espléndido, sol, naranjo de Bulnes, animales, verde, arroyos, casi diría, era participar con anticipación del cielo, ¿no? Del paraíso, ¿no? Y por lo tanto todo, de algún modo, iba transcurriendo como habíamos imaginado, ¿eh? Y en efecto, después ya casi al atardecer es cuando se produce la caída y eso naturalmente lo altera todo y es lo que yo denomino un acontecimiento, ¿eh? Yo creo que en la vida hay hechos y hay acontecimientos, ¿no? El hecho es algo que uno practica habitualmente, ¿no? Pues para un profesor enseñar en un aula es un hecho cotidiano, ¿eh? Y para un cirujano operar, ¿no? En cambio, un acontecimiento es aquello que te ocurre y que hay un antes y un después. Nada será como antes y hay como una ruptura y una discontinuidad. Y eso en la vida ocurre. Lo que pasa es que no anticipas cuando vendrá un acontecimiento de este tipo que lo altera todo, ¿no? Pero en efecto, hasta aquel momento todo iba sobre ruedas, que decimos, ¿no? Y sin embargo, cuando viene el acontecimiento, todo cambia, ¿eh? Es una ocasión, los griegos dirían un kairos, para examinarte muy a fondo, para examinar qué crees, cuáles son tus valores, tus convicciones, y naturalmente eso te proyecta una nueva mirada, sobre la realidad. Pero eso es lo que ocurrió, ¿no? Y a partir de ahí empieza pues un proceso de digestión emocional, de duelo, que yo encuentro una cierta liberación a través de la escritura, ¿eh? La escritura para mí tiene también una dimensión terapéutica, ¿eh? Y permite liberar pues emociones, pensamientos. Para otros será otros tipos de canales, ¿no? Pero yo encontré en la escritura una forma de poder expresar toda esa dimensión y todo ese impacto emocional, mental, espiritual, ¿no? Que un acontecimiento como este te produce.
¿Cómo es el momento de darte cuenta de que lo que ha ocurrido es el peor de los escenarios y Sí. tu vida va a cambiar en el sentido en que tú anuncias? Hay un momento que te das cuenta que tienes una gran impotencia, ¿eh? Yo creo que una experiencia de este tipo te pone de manifiesto tus limitaciones como ser humano, ¿no? Y por lo tanto te das cuenta que el peor escenario es el que se va a hacer realidad, ¿no? Hasta aquel momento uno piensa, bueno, igual no me oye, igual está inconsciente, igual está en una situación que no puede responder, pero llega un momento que se pone de manifiesto el pronóstico fatal. Ese momento fue cuando, después de esperar yo ya en el pueblo de Caín aproximadamente 2 horas, pues el helicóptero se acercó con el cuerpo de mi hijo suspendido, ¿eh? De un cable, ¿no?, que lo acercaron hasta el lugar donde fue ya trasladado pues al Instituto Médico Forense, ¿no? Ujú. Pero aquel momento fue el momento, digamos, de claridad de que en efecto había muerto, ¿no? Luego eso, para digerirlo, requieres de mucho más tiempo, ¿no? Y sobre todo el tema es la comunicación de este hecho, ¿eh? Porque incluso yo en clase hablo mucho de cómo no comunicar las verdades difíciles o las verdades que resultan más arduas de digerir, ¿no? Ujú. Y claro, en ese momento tienes que ponerlo en práctica porque tienes que llamar a tu esposa, tienes que comunicarlo a tus amigos, tienes que comunicarlo a tus hijas, y eso es muy difícil, ¿no? Porque lo que nos apetece es comunicar noticias positivas, ¿no? Y sin embargo, una noticia así es algo que dices, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y luego el proceso de cómo consolar, acompañar y ser bálsamo para los demás, ¿no? Que eso es algo que también percibes tu impotencia, ¿no? No solo sufres por tu duelo, sino para que el duelo de los demás no entre en un proceso, digamos, de cronicidad o incluso de depresión y que altere de una manera muy negativa sus respectivas vidas, ¿no? Sus respectivos proyectos vitales. Claro, pero tú tienes que dar la peor de las noticias, ¿no? Sí. Y tienes que darla, además. Tengo que darla yo, no la puedo delegar a otro y tengo que darla y la doy, naturalmente, ¿no? Y la doy a mi esposa, que es la principal interlocutora y la primera que tenía que conocer eso, ¿no? Hasta aquel momento, pues naturalmente no podía dar la noticia porque había, aunque fuera una posibilidad remota de que pudiera estar vivo, pero en el momento que se produce la llegada del helicóptero ya es evidente que no. Entonces, claro, intenté naturalmente verlo, pero los bomberos con buen juicio me dijeron, le aconsejamos que no lo vea porque tendrá el recuerdo de la comida y el recuerdo de la excursión, ¿no? Ujú. Y que pues, quizá por el estado, la situación en que estaba el cuerpo, pues yo renuncié a verlo y luego naturalmente sí, una vez ya ha pasado por la tanatopraxis y el proceso, digamos, de embellecer el cuerpo para su entierro y su incineración posterior. ¿Cómo era Uriol? Bueno, era un joven lleno de vida, había estudiado económicas, de hecho administración y dirección de empresa, ya trabajaba, vivía en Madrid, tenía una novia, iban a casarse, aficionado al deporte, lo vivía muy intensamente, sobre todo el ciclismo, también modalidades como la maratón, la montaña, y además tenía un gran círculo de amistades, ¿eh? Tenía una gran inteligencia social, una gran capacidad de conectar, de vincularse, de empatizar, y el hecho es que también ha dejado un vacío muy grande en su comunidad de amigos, porque era, hasta cierto punto, funcionaba como un imán, como un polo de atracción, ¿no? Y además nadie es sustituible. Claro, esta es la otra tragedia de la muerte de un ser querido, ¿no? Que somos irreemplazables, ¿no? Los objetos no, ¿eh? Este micrófono, esta taza, incluso este libro, ¿no? Todo eso es reemplazable, ¿eh? Pero las personas no. Y esto es, por un lado, extraordinario, ¿no? Porque significa la unicidad, la singularidad, ¿no? No nos damos cuenta de eso.
pero la singularidad significa no ha habido nadie como tú antes, ¿no? Y no habrá nadie como tú después, ¿eh? Y ese ser singular es muy efímero, por otro lado, ¿no? Es un ser muy efímero que, aunque viva 100 años, es muy efímero en la historia de la humanidad. Entonces, claro, es irreemplazable, ¿no? Este es el valor de la persona, el valor que la hace tan digna, tan valiosa, que algo que no puede ser, pues, puesto en un precio, ¿no? Y en efecto, por eso nadie lo puede sustituir, pero eso pasa con cualquier persona, ¿no? Se puede reemplazar el rol, pero no la persona, ¿no? Es decir, el rol de profesor, el rol de enfermera o el rol de cirujano, ¿no? Pero la manera como esa persona ejercía ese rol, eso es muy único, ¿eh? Y muy singular. Y eso, claro, deja un vacío que no puedes llenar con ninguna otra cosa, porque nada encaja. Y además no puedes utilizar otro ser humano para que llene ese vacío. Eso sería un error, ¿no? Un error total, ¿no? Y además cargarlo con una responsabilidad que no le corresponde, ¿no? Tú tienes que llenar el vacío que ha dejado el ausente. Bueno, yo soy yo, tengo mis características, ¿no? El otro tenía las suyas. En efecto, esto es lo que hace tan duro, tan difícil la muerte de un ser querido, ¿no? En cambio, la pérdida de un objeto, pues bueno, te puede enfadar, pero lo puedes reemplazar. Puedes reemplazar una moto, un coche, un ordenador, un micro y, naturalmente, unas zapatillas. Todo esto es reemplazable. Respetando la forma de vivir el duelo de cada persona, he observado muchas formas diferentes de vivirla, ¿no? Una opción es no hablar de la persona que ya no está. Personalmente creo que esto no es lo mejor. Y otra opción es mantenerla viva con el recuerdo, que además creo que es de justicia. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que lo más justo es la memoria, y la memoria de esa persona, y una memoria agradecida, y una memoria que naturalmente tiene un carácter emocional, ¿no? Es distinto. Cuando nosotros recordamos, se activan emociones, ¿eh? La nostalgia, la añoranza, la gratitud, ¿no? Cuando un ordenador recuerda, no activas emociones, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que para algunos, en la medida en que ese recuerdo activa emociones, puede uno intentar evitar ese recuerdo precisamente porque pueden generar emociones como pues, la pena, la tristeza, la nostalgia, la añoranza, y por lo tanto prefiero no recordar porque activaré esos recuerdos y eso me va a entristecer y finalmente igual rompo a llorar, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que la memoria es un deber de justicia y es un deber de gratitud, ¿no? Y ahora lo aplico a cualquier persona, ¿no? Yo tengo una edad que ya he visto morir a muchos profesores míos, ¿no? De los que aprendí mucho, ¿no? Entonces, rememorar sus ideas, rememorar sus libros, recordar sus sentencias, consejos, por un lado es hacerles presentes de otra manera, de una manera espiritual, digamos, porque no están físicamente en carne y hueso, y por otro lado es no tirar por la borda esas lecciones, ¿no? El olvido es un modo de matar, ¿no? Mientras que la memoria es un modo de permanecer o hacer permanecer esa realidad, sí, más allá de una generación, ¿no? Por tanto, yo soy partidario de recordarlo, de rememorarlo, de tenerlo presente como un deber de gratitud. Es alguien que existió, que irradió mucha simpatía y mucha alegría en su entorno. No está, pero eso que irradió no podemos olvidarlo y no podemos cancelarlo, ¿eh? Aunque entiendo que otros la pena les invade y prefieran huir, ¿eh?, de ese recuerdo, de ese acto de rememoración. La muerte llega sin esperar muchas veces. Y a veces llega muy pronto, como es el caso de tu hijo. Tú que eres una persona leída, de fe, además, una persona que estoy convencido de que te hubieras cambiado por él. Sin conocerte personalmente, estoy convencido de que eso sería así. ¿Cómo encajas una muerte tan pronta? Siempre es un enigma, ¿eh? La muerte siempre es un enigma, pero ya no solo es un enigma, sino que genera una actitud de indignación, de rabia, de ira, ¿no? Son emociones que explotan, ¿no?,
cuando la muerte irrumpe, digamos, no a mitad de la vida, ¿no? Sino cuando la vida empieza a latir, ¿no? Y eso tiene que ver con la muerte de un niño, con la muerte de un adolescente, con la muerte de un joven, naturalmente, ¿no? Porque, de algún modo, no solo el duelo por el hecho de que ya no está, sino por todo lo que hubiera podido hacer, ¿no? Pues hubiera podido ser padre, hubiera podido ser abuelo, no hubiera podido desarrollar toda una familia, ¿no? Y eso es algo que no podrá hacer, ¿no? Y por lo tanto es un duelo que tiene que ver con lo que, y con el hecho de que ya no está, y con lo que no podría o no podrá hacer nunca, ¿no? Entonces, claro, eso de entrada choca. Choca porque damos por supuesto que hay 4 etapas en la vida y que las vamos a culminar. Que está la infancia, que está la juventud, que está la madurez y está la ancianidad. Y damos por hecho que vamos a recorrer los 4 momentos o las 4 estaciones. Pero de eso no tenemos ninguna certidumbre. La única certidumbre que tenemos al nacer es que vamos a morir. Esto es la única certidumbre. Todo lo demás son conjeturas, son incertidumbres, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo? Si habré culminado mis deseos, mis sueños, si habré podido reproducirme, todo eso no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, cuando se produce en juventud o en infancia, la primera reacción naturalmente es de indignación, ¿no? Y además de incomprensión, ¿no? Porque entiendes que venía en el mundo a desarrollar un proyecto, una misión, ¿no? Yo parto de esta idea, ¿no? Otra cosa es que no lo aclares, ¿no? Y otra cosa es que en el discernimiento no entreveas exactamente qué has venido a hacer en este mundo, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso yo creo que cada ser humano viene para algo, ¿eh? Entonces, claro, resulta algo difícil de comprender que ya haya culminado esa misión con tan poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que resulta tan difícil de comprender, ¿no? Porque piensas, hombre, tenía tanto todavía por aportar, por desarrollar, por decir, por comunicar, por amar, ¿no? Que dices, te produce una gran interrogación, ¿no? En cambio, la muerte de una persona mayor, hace apenas 3 semanas murió mi madre, 97 años de edad, desde un proceso larguísimo de Alzheimer, haces un duelo anticipado porque estás delante de tu madre y no sabe quién eres. De hecho, no hace ni un gesto facial, ¿no? Y por lo tanto, esa mujer ya se ha ido, a pesar de que hay un cuerpo que está ahí latiendo y que respira, pero ¿dónde está, no? Pero aún así, dices, bueno, 97 años de edad, ha desarrollado todo su proyecto vital, de algún modo ha culminado lo que vino a hacer. Y además lo había culminado de hacía mucho tiempo ya, ¿no? Sin embargo, cuando se produce a mitad o al principio, el primer estallido es rabia, es indignación, ¿no? No es el momento, ¿no? No era la hora, ¿no? Y en efecto, lo he escrito, ¿no? Sin embargo, la muerte no es alguien que negocia, ¿no? Es tirana, pero además es democrática, ¿no? Es tirana porque dice tú, fuera. Yo no me quería ir, da igual, te vas, ¿no? Y por otro lado, es democrática porque no escapa nadie, ¿eh? El rico, el pobre, el presidente de los Estados Unidos, es decir, aquí todo el mundo pasará por ese trance que es el trance de la muerte. Y por lo tanto es tirana y es democrática, ¿no? Pero si hubiera negociado, naturalmente habría dicho, bueno, yo en aquel momento tenía 56 años, 30 más que él, pues le habría dicho, bueno, pues si alguien tiene que irse, a pesar de que yo soy un vitalista y gozo mucho viviendo, pues le habría dicho primero yo, ¿eh? Sin embargo, no hay negociación posible, ¿eh? ¿Cuántos padres tristemente pues experimentan la muerte de un hijo al nacer o después de muy poco de nacer y también se habrían cambiado, ¿no? Pero la muerte no se presta a ningún tipo de negociación. ¿Tú que eres escritor, crees que el destino está escrito o lo vamos eligiendo? No, yo creo que la vida es un proceso abierto y no creo que esté escrito, ¿no? Yo la contemplo más como un drama que como una tragedia, ¿eh? En la tragedia, los personajes están marcados por el destino. Y aunque luchen contra el destino impone su ley, con lo cual la libertad desaparece, ¿eh? En cambio, en el drama,
Es una distinción muy sabia de Víctor Hugo en el prólogo a Cromwell, ¿no? Dice, en el drama los personajes eligen, optan, y en ocasiones se equivocan, pero tienen libertad, ¿no? Y por lo tanto pueden forjar su propio destino a partir de las decisiones que tomamos, ¿no? Esa es la responsabilidad de la libertad, ¿no? Que uno decide en una encrucijada, pues, o A, o B, o C. Y no puede no decidir. No se puede quedar indefinidamente en la encrucijada diciendo, yo aquí me instalo. Y de algún modo es una forma de decidir ya, ¿no? Pero quien decide es el ser humano. Y eso va construyendo un futuro, ¿eh? Yo decidí casarme. Yo decidí tener hijos, ¿eh? Esas son decisiones que uno toma y que tienen sus consecuencias, naturalmente, ¿no? Pero no creo que esté escrito, ¿eh? Creo que realmente vamos forjando el propio destino individual a partir de los actos, decisiones que tomamos en el decurso de la vida. Si Dios es real y es omnisciente, probablemente también, aunque Dios es un misterio, también es atemporal. No queda sujeto a tiempo, espacio ni nada que condicione nuestra existencia, ¿no? Por tanto, para él el tiempo es una línea continua, o un círculo incluso diría. No hay un antes, una hora y un después. Ya sabe dónde empezaste, dónde estás, y para Dios eres pasado, presente y futuro, eres todo en uno, ¿no? ¿Qué opinas de la predestinación? Siempre he pensado que el hecho de que Él sepa el final de tu historia, porque lo ve ya, no condiciona tus elecciones. Es el gran tema, ¿no? Tema objeto de 1000 disputas teológicas en el siglo XVI, XVII, ¿no? Entre Santo Tomás, los tomistas, los suaristas, etcétera, ¿no? Sí, y de hecho hay formas de cristianismo que realmente se ubican en la predestinación, incluso en que, independientemente de lo que hagas o dejas de hacer, pues tú estás predestinado, ¿no? O a la vida de la gloria o a la condenación eterna, ¿no? La massa damnata que decía Calvino, ¿no? Yo creo que no. Yo lo contemplo así, ¿no? Yo creo que Dios crea un mundo, pero como un espacio de libertad donde el ser humano decide qué va a hacer con su vida, ¿no? Caín decidió matar a Abel. Podría no haberlo hecho, pero mata a Abel. Pero podría no haberlo hecho, ¿no? Entonces sí, Dios en efecto es eterno, que no es la continuidad temporal, ¿no? Sino que es la ausencia de tiempo, ¿no? Y por lo tanto, si es omnisciente, que es un atributo que siempre hemos dicho de Dios, lo sabe todo, ¿eh? Nosotros no, en cambio, conocemos muy poco de los demás y también de nosotros mismos, ¿no? ¿Vale? Lo conoce todo, ¿no? Eso no significa que yo no sea libre, ¿no? Conoce cómo va a terminar todo, pero yo decido, ¿eh? Yo decido qué hacer. Lo que pasa es que él ya sabe lo que yo voy a decidir, ¿no? Pero aún así no me arrastra hasta esa decisión, ¿no? Si no, no hay acto libre, ¿no? Y si no, la fe no es libre, ni las opciones fundamentales que tomamos son libres, ¿no? Yo creo que crea un teatro donde el ser humano es libre, ¿no? Tan libre que puede decir no, ¿eh? Albert Camus lo dice en El hombre rebelde. Ser libre es tener la posibilidad de decir no, incluso no a Dios, ¿no? Por eso crea un teatro donde existe la posibilidad que uno niegue al mismo creador, ¿no? Y por lo tanto el mismo ateísmo, la misma opción atea, es un fruto de esa libertad, ¿no? Decir, bueno, yo niego del mundo y niego la creación. Es el caso, pues, de el doctor Rie en La peste de Camus, ¿no? Niego un mundo y niego un Dios donde el inocente sufra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la grandeza está en eso, ¿no? En crear un escenario, un gran teatro del mundo donde tú puedes desarrollar tu vida, puedes desarrollar tus opciones fundamentales y no estás movido por unos hilos, ¿no? Como un teatro de títeres que, de algún modo, ya no tienes opción, ¿no? Sí, tenemos opción y llega un momento en que uno tiene que decidir, ¿eh? Y tiene que optar, ¿no? Y eso genera angustia, Carlos. La angustia para mí es como el prólogo de la libertad, ¿no? Porque de algún modo, en primera persona te tienes que definir, ¿no? Me caso, no me caso, tengo un hijo, no tengo hijo, empiezo este proyecto, no lo empiezo, y eso nos genera un vértigo, ¿no? ¿Será acertado? ¿Triunfaré? ¿Me equivocaré? Por lo tanto, de algún modo es el
es el preludio de la libertad, la angustia, ¿no? Que no se ha angustiado nunca, es que quizá nunca ha hecho un acto libre, ¿no? Siempre ha vivido obediente al compás, ¿no? Y le han movido como a un títere, ¿no? De tal modo que nunca ha experimentado la angustia. Pero quien obra libremente, pues naturalmente tiene que pasar ese desierto de la angustia, ¿no? Que significa optar, ¿eh? Voy a hacer eso, a pesar de que no tengo la certidumbre de que sea acertado. Claro, quizá la libertad es per se insegura e incierta. Por eso es angustia, ¿no? Claro. En efecto, ¿no? Aquí el que lo trata de un modo insuperable es Kierkegaard, ¿no? Yo dediqué mi tesis doctoral en filosofía en Kierkegaard. Filósofo del siglo XIX, ¿no? Estuve en Copenhague y lo estudié a fondo, ¿no? Incluso hice algunas traducciones del danés a mi lengua materna, que es el catalán, ¿no? Y en efecto, ¿no? Kierkegaard lo dice muy bien, ¿no? Dice, la angustia la experimentamos frente, dice, al vértigo de las posibilidades, ¿no? Puedes hacer A, B, C, D, pero tienes que finalmente dar el salto cualitativo, ¿no? Dices, opto, ¿eh? Empiezo un negocio, empiezo un programa, empiezo un libro, empiezo una familia, ¿no? Y lo que nos angustia más es, además, esa decisión que tiene un carácter irreversible. Porque hay decisiones que son reversibles, ¿no? Tú puedes empezar derecho, dices, no es lo que me esperaba. No es lo que me esperaba, ¿de acuerdo? No se adapta la expectativa a la realidad. Bueno, puedes empezar económica, sociología o filosofía, ¿no? Has perdido un año. Bueno, míralo de otra manera. Has aprendido otras cosas, has comunicado, igual has hecho un círculo de amistades, ¿no? Pero hay decisiones que son irreversibles, ¿no? Es decir, si esta persona opta por quitarse la vida, no hay vuelta atrás, ¿no? Si esta persona opta por matar a otra, como Caín mata a Abel, no hay vuelta atrás, ¿no? O si esta persona opta, pues, por, qué sé yo, cortarse la pierna porque tiene gangrena, no te va a crecer otra, ¿no? O incluso la paternidad, ¿no? La paternidad es irreversible, ¿no? No dejarás de ser padre, ¿no? Cuando el niño ya ha nacido, usted será padre siempre, ¿eh? Sí. Y usted será madre siempre. Y asumir eso no es fácil. Cuando nos adentramos en esta libertad y tomamos decisiones desde ella, aventurándonos en lo que pueda acontecer, sea bueno, medio malo, ¿cómo casa esa libertad con un posible intervencionismo divino? Claro, es la otra gran cuestión, ¿no? Porque entonces dices, bueno, hay quien lo plantea de esta manera. Dios renunció, ¿no? Renunció a su poder de actuar en la medida que crea un escenario donde el ser humano es libre y por lo tanto se retira, ¿eh? Como si era un acto de retirada y de algún modo no interviene, ¿no? Y sin embargo, otros pensamos que puede hacerse presente de distintas maneras, ¿no? Incluso a través de otras personas, a través de mediaciones que decimos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿dónde queda la libertad, no? Bueno, la libertad finalmente queda en que tú, a pesar de esa presencia, puedes decir no, ¿eh? Pongo un ejemplo, ¿no? Uno puede describir el espíritu como un huracán, o puede describirlo como un viento que sopla, pero que puedes caminar en contra, ¿no? Entonces, claro, si es un huracán te arrastra, no hay forma de resistirlo, te lleva lejos, te arrastra, ¿no? Si es un viento que sopla, ¿no? Esta idea de ruaj, esta idea de viento, ¿no? Entonces, bueno, te puede empujar, te puede sostener, pero puedes andar contra también ese viento, ¿no? Entonces yo creo que en efecto, de un modo muy enigmático se puede hacer presente, pero aún así tú puedes ejercer tu libertad, ¿no? Y tú puedes ejercer tu no o tu sí, ¿no? Si no, la fe finalmente no tiene valor, ¿no? En los grandes personajes de fe hay un momento que dicen sí, voy a decir sí, pero podía haber dicho que no, ¿eh? Si no puede decir que no, ¿en qué queda la fe, no? En que uno se arrastra, ¿no? O es arrastrado, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, San Francisco de Asís se va desnudo de Asís, ¿no? Se produce lo que llamamos una conversión. Este señor era presumido, era rico, lo tenía todo, y finalmente, para sorpresa de todos, se va de Asís desnudo, se abraza con un leproso y empieza a construir una iglesia que es la Porciúncula a las afueras de Asís, ¿no?
Todo el mundo seguía sorprendido. ¿Cómo es posible, no? Claro, si esto uno lo dibuja como un viento que le arrastró, la libertad de San Francisco de Asís desaparece. Claro. Yo creo que hay un momento en que él dijo, sí, voy a obedecer esa llamada, pero podría haber dicho que no. Por tanto, una llamada que rompe con su pasado, por la sorpresa de su padre, y también su madre, a pesar de que su madre lo comprende, su padre no, y se va, ¿no? Entonces, sí, casa, puede haber una presencia latente de Dios, puede haber una llamada, pero eso no anula la capacidad de respuesta. Puedo decir que no, o puedo decir que sí. Fíjate, pensaba en este versículo bíblico que habla de que a cada uno es, no sé, no recuerdo la palabra, pero es correcto su propio camino, pero Dios es quien endereza los pasos, ¿no? Pensaba hasta qué punto, si Dios existe, puede haber también su derecho a ser correctivo, dirigir un poco el camino de tus pies. Sí. Lo que pasa es que es una presencia enigmática, es decir, cuando tú lees tu propia vida o lees la vida de personas que son santos, santas, ¿no?, místicos, dices, bueno, ¿cómo fue posible que una filósofa que era agnóstica, judía, como Edith Stein, se convierta al cristianismo, entre en el Carmelo y luego finalmente sea considerada santa por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces dice, bueno, lo que activó esa transformación fue la lectura de Santa Teresa de Jesús, que al terminar el libro Vida dijo, esto es la verdad. Pero claro, bueno, había leído muchos libros, ¿eh? Dijo, esto es la verdad. Entonces la pregunta es, ¿quién le puso ese libro allí? Claro, alguien dirá casualidad, otro dirá no. Eso fue providencial, ¿no? Causalidad. Causalidad. Eso fue providencial, ¿no? Y hay quien lee todos los acontecimientos de su vida, incluso esta conversación, Carlos, que tenemos, como un acto de la providencia, ¿no? Es decir, eso, de algún modo, te está abriendo una posibilidad nueva a través de una mediación, ¿no? O me encontré ese profesor que fue clave para que yo, en lugar de estudiar química, estudiara filosofía. Yo había hecho pues todo el bachillerato científico, ¿no? Matemáticas, supuesto, física, biología, ¿no? Y sin embargo aparece un profesor de filosofía que despierta mi vocación. Y finalmente opto por filosofía. Bueno, ¿quién me lo puso ahí, no? Ya. Alguien dirá, mira, fue el azar. Ya. Podías no habértelo encontrado. Y otro diría, no, no. Dios situó a esa persona en tu encrucijada para que te orientaras hacia eso que realmente es lo que estás llamado a hacer en el mundo, ¿no? Entonces, ¿la fe es un don o una elección? Es ambas cosas, ¿eh? Yo creo que tenemos que evitar esto que llamamos el pensamiento dicotómico, ¿no? O una cosa o la otra. La fe es, por supuesto, un don, ¿no? Y así está contemplado en todos los tratados de teología, ¿no? Es algo que uno recibe. Pero uno puede aceptar ese don o no, ¿eh? Te puedo dar un regalo y tú puedes aceptar ese regalo o no, ¿eh? A veces lo decimos de otro modo, ¿no? Y es una llamada, ¿no? Y esa llamada yo puedo responder o no, ¿eh? Te llaman a la puerta, me puedo levantar o no. Te siguen llamando, no me levanto. Y al final me levanto y abro, ¿no? O tú llamas a alguien y no te responde, ¿no? Por tanto, hay una dimensión de llamada, en efecto, ¿no? Pero puedes estar tan lejos, ¿no? O tan entretenido con otras cosas que ni siquiera darte cuenta de que alguien te está llamando, ¿no? San Agustín lo expresa de una manera extraordinaria en las confesiones. Dice, tú ya estabas en mí, pero yo vivía fuera de mí, de tal modo que no me daba cuenta que ya estabas en mí. Y hasta que no entré dentro de mí, no te encontré, ¿no? Porque vivía afuera, distraído en mil temas, ¿no? Desparramado, ¿no? En mil cuestiones, ¿no? Y cuando me di la vuelta, me di cuenta que estabas. Pero siempre he estado. Pero tú vivías fuera de ti, ¿no? Por tanto, en efecto, ¿qué propicia este cambio de movimiento, ¿no? De tal modo que dices, ahora ya no voy a mirar tanto fuera, sino dentro de mí,
y me encuentro con lo que San Agustín llama el maestro interior, ¿no? Que te activa, te convoca, empieza, digamos, ese diálogo con el maestro interior que llamamos oración, que llamamos ya sea de petición o de gratitud, ¿no? Me haces recordar palabras de Jung. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. ¿Está de alguna manera Dios y la fe inscrita en nuestro interior? Hay dos vías, ¿no? La vía agustiniana, que es la vía de Santa Teresa, que es la vía de San Juan de la Cruz, que es hacia adentro, ¿eh? No vayas fuera, ve hacia adentro, dentro habita la verdad. Esto es textual en los soliloquios de San Agustín, lo que llamamos la vía interiorista. También en Santa Teresa de Ávila, ¿no? Que ella lo dibuja con la imagen del castillo, ¿no? Tú puedes estar permanentemente en la muralla viendo quién pasa, entretenido, ¿no? Ahora puedes darte la vuelta y empezar a recorrer, dice, las moradas del castillo, y en la séptima, 7 moradas, en la séptima, número simbólico, te encuentras con el señor del castillo, y así lo describe en esta construcción metafórica que es el castillo interior del alma, ¿no? Una obra extraordinaria de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y luego hay la vía exterior, que es el que encuentra a Dios en la belleza del mundo. Es la vía de decir, bueno, yo cuando contemplo el cielo estrellado, ¿no? O la belleza del mundo, me evoca la idea de una inteligencia, de un logos, de una mente, de un creador, ¿no? Y por lo tanto encuentro a Dios no precisamente hacia adentro, sino en el reflejo de lo que ha creado. Sería la vía de San Francisco de Asís, ¿no? El cántico de las criaturas, ¿no? Bueno, son dos vías, ¿no? Yo particularmente, para mí, la vía fundamental y a la que he vivido es la vía interior, ¿no? Pero para otros, bueno, en la naturaleza, en el arte, ¿no? En la música, en la experiencia, digamos, de la belleza del mundo, pues también tienen, o al menos se suscita, la experiencia de fe y la experiencia religiosa. Si Dios es incontenible, tampoco deberíamos limitarlo a una forma de comunicación o de expresión u otra, ¿no? Claro. En efecto, ¿no? Este es el tema, ¿no? Lo que pasa que tendemos a encajonarlo dentro de nuestros conceptos, ¿no? Dios trasciende cualquier concepto. O sea, ningún concepto es suficientemente, digamos, perfecto para poder situar en él lo que es Dios, ¿no? Por lo tanto, no hay palabras, no hay conceptos, no hay categorías, con lo cual siempre trasciende, ¿no? Es misterio. Es misterio. Yo creo que la mejor expresión es esa, ¿no? El gran teólogo protestante tiene este libro, ¿no? Dios, misterio del mundo, ¿no? Que misterio es, en griego es mysterion, que es lo oculto, lo secreto, ¿eh? Lo que no es diáfano, lo que no está revelado, ¿no? Jung habla de Geheimnis, que es, en alemán es secreto, ¿no? Lo que está oculto, ¿no? Por tanto, cuando decimos Dios es misterio, significa que no es un problema, no es un tema, ¿no? Es algo que trasciende nuestra racionalidad y que, por tanto, humildad. Humildad y humildad, ¿no? No sabemos, ¿eh? Dice San Agustín, si lo comprendes, no es Dios. Ojo en la frase. Ahora lo comprendo perfectamente, Claro. Sé lo que quiere de mí, sé lo que espera de mí. Si lo comprendes, no es Dios. Porque Dios escapa a nuestra comprensión. Sin embargo, tenemos el deseo de comprenderlo y el deseo de poder explicarlo, ¿no? Y esta tentativa, en el fondo, este anhelo, es el propio del teólogo, claro. Claro, pero no deberíamos limitarlo, nuestras explicaciones y entendimiento de su doctrina. Claro. Sobre todo, por eso hablamos de que toda la teología afirmativa tiene que ir acompañada de una teología negativa, ¿no? Me explico, ¿no? Cualquier afirmación, tú dices, Dios es Padre, ya, pero no como mi Padre, ni como yo, ni como ningún Padre, ¿no? Tú afirmas y automáticamente niegas, ¿no? Dices, Dios es luz, sí, pero no como la luz que contemplamos, ¿no? Es otra luz, ¿no? Lo que pasa es que esta luz puede ser un reflejo de aquella, ¿no? Pero en cualquier caso no es esta luz, ¿no? O Dios es grande, ya, pero no grande como nada que contemplas, mucho más grande que eso, ¿no? Y por eso siempre hay la corrección, ¿no? Afirmas y niegas, ¿no? Si solo afirmas, lo puedes acabar convirtiendo en un objeto de bolsillo, ¿no? Y si solo niegas, dices, bueno, no tenemos ni idea, ¿no? Pero en cambio partimos de la idea que Dios se ha manifestado.
Esta es la idea, ¿no? La palabra de Dios. Si no, estaríamos a ciegas, ¿eh? O andaríamos a tientas, ¿no? Pero algunos creemos que Dios no ha permanecido mudo. Esta sería la otra opción. Dice, bueno, Dios es, y tú estás infinitamente lejos, y por lo tanto... Pero si partimos de que Dios se ha revelado, ha manifestado quién es, entonces en la medida que ahondamos en esa palabra, podemos explorar algo de su naturaleza, algo de lo que es, ¿no? Pero siempre con el correctivo, ¿no? Dice, Dios es amor. Primera carta de Juan 4:8. Ya. Pero aún así, ese amor no es como el que yo amo a mi hijo, a mi esposa. Es mucho más que eso, ¿no? Por lo tanto, sí y no, siempre, ¿no? Pero la palabra nos ayuda a tratar de comprender su naturaleza. Pero la palabra es definitoria. Sí. Y limitante. Limitante. Es como si Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y luego el hombre coge y hace a Dios a su imagen y semejanza. Exactamente. Exactamente eso, ¿no? Porque nosotros no podemos dejar de articular un lenguaje antropomórfico. Es decir, cuando nosotros pensamos cualquier realidad, la teñimos de humanidad. No podemos no hacerlo, ¿no? Y si una jirafa pensara a Dios, pues la pensaría como una jirafa. Porque nosotros no podemos dejar de ser humanos en nada de lo que pensamos. Nuestras categorías, nuestros conceptos, nuestras ideas, ¿no? Y entonces lo proyectamos. Incluso lo vemos en la iconografía, ¿no? Muchas veces se ha representado a Dios como un hombre con barba, no anciano. Dice, si por naturaleza es eterno, no puede envejecer. Si por naturaleza es espiritual, no tiene dimensión física, ¿no? Claro, algunos optan, pues no lo vamos a representar, ¿no? Evitamos la representación. Y otros, hay que decir, lo representamos aún sabiendo que son representaciones. Y que entre Dios y cualquiera de sus representaciones hay un abismo. Y cuando uno tiene eso presente, pues evita la idolatría, claro. Pero en efecto, al final nosotros somos creados por Dios, pero también creamos dioses a imagen y semejanza de nosotros. Correcto. Hemos limitado a Dios a nuestra definición de Dios. Sí. Y eso es empequeñecerlo. Eso es ponerlo dentro de las categorías humanas, ¿no? Yo por eso, a mí me sugirió tanto la lectura de Kierkegaard, ¿no? Yo tenía 18 años, ¿no? Y me encuentro con este filósofo en una biblioteca, ¿no? Y él lo subraya, ¿no? Dios es el totalmente otro. Caramba, tú. El totalmente otro, ¿no? Y eso significa, no te hagas ilusiones. Frente a él siempre estás equivocado, ¿eh? Cualquier definición, concepto, idea, metáfora. Lo que pasa es que es verdad. Los poetas, las alegorías, nos ayudan a imaginarnos algo, ¿eh? Incluso de la vida eterna, ¿no? Pero aún así, nadie ha venido a explicarlo, ¿no? Dante construye un mundo, que es la Divina Comedia, ¿no? Donde está el paraíso, está el purgatorio, está el infierno. Pero Dante no ha ido a estos escenarios, ¿no? Y sin embargo los describe, vaya, hace toda una geografía del más allá, ¿no? Que dices, bueno, con los distintos cielos, los distintos infiernos, ¿dónde están los golosos? ¿Dónde están los luxuriosos? Dices, pero bueno, es tan humano que incluso es increíble, ¿no? Es decir, debería ser de otra galaxia para ser más creíble, ¿no? Entonces, en efecto, tenemos el riesgo de poner a Dios en nuestras categorías y, por lo tanto, de simplificarlo y empequeñecerlo. ¿Entonces la sociedad está rechazando a Dios o lo que hemos vendido que es Dios? Ahora, este es el tema, ¿no? Yo creo que está rechazando lo que hemos vendido que es Dios, ¿no? Y por eso creo que el ateísmo tiene una dimensión purificadora también, ¿no? Porque mata ciertas imágenes, ¿no? A mí un texto que siempre me interrogó y cada año lo trato en clase es el de la muerte de Dios de Nietzsche, ¿no? El aforismo 125 de la Gaia Ciencia, ¿no? Gott ist tot, ¿no? Dios ha muerto. Bueno, ¿qué ha muerto? La imagen mental que tienes, vas por buen camino. Vas por buen camino, porque hasta que no anules todas esas imágenes, no puedes acercarte al totalmente otro, ¿no? Y por lo tanto, en efecto, muchas veces en el ateo lo que hay es, en definitiva, una imagen que no me deja vivir, ¿no? Mira, una imagen, por ejemplo, terrible es la del ojo, ¿eh? La del ojo que lo observa todo, lo penetra todo, lo ve todo,
y por lo tanto no te puedes esconder, ¿no? También lo juzga todo. También lo juzga todo. Pensamientos, deseos, incluso lo que haces en la oscuridad y que nadie se da cuenta, ¿eh? Lo penetra todo, ¿no? Entonces, claro, con esta imagen no cabe duda, ¿no? Uno puede decir, ojalá Dios desaparezca, porque mientras esa imagen, ese ojo me observa, no puedo resistir más su mirada, que es una mirada que está juzgando, fiscalizando cada uno de mis actos, ¿no? Bueno, si tú concibes a Dios así, es posible que la muerte de Dios para ti sea una liberación. Pero, ¿y si lo concibieras de otra manera? Como un oído que está dispuesto a escuchar cualquier súplica, cualquier dolor, ¿no? Como una fuente que emana agua y que todos pueden beber, ¿no? Como una luz que irradia para que todos tengan luz, ¿no? Caramba, eso no quiero que se apague, porque vendrá el frío, ¿eh? Y esa agua, si se apaga, vendrá la sed, ¿no? Por lo tanto, son imágenes que algunas pueden generar un ateísmo compulsivo y otras, sin embargo, pueden generar una aproximación. Decir, no, esto me interesa. Sí. Sin embargo, Dios siempre está más allá de las imágenes, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué imagen se adapta más a Él? Lo único que podemos responder es, si Dios se ha manifestado, entonces sí que podemos decir, esta imagen es más apropiada que aquella. Pero si Dios ha permanecido mudo, tú puedes forjar miles de imágenes porque no hay manera de poder validar cuál es la más certera. ¿Todo es probable? Exacto. Todas valen. Todas valen. La gran pregunta es, y llegamos al corazón central que va a marcar el punto de inflexión de la entrevista. ¿Dios se ha manifestado? Yo creo que sí. Yo creo en la revelación de Dios, ¿no? Y esto forma parte, digamos, de las denominadas religiones del libro, ¿no? En el judaísmo también se parte de la idea que Dios se ha manifestado. En el cristianismo no solo se ha revelado, sino que se ha encarnado, que esta ya es, digamos, la máxima expresión de Dios en la historia, ¿no? Una cosa es que haya hablado a través de los profetas, a través de los patriarcas, y otra cosa es que finalmente se haga carne, que es el prólogo según San Juan, ¿no? Et verbum caro factum est, ¿no? Y la palabra se hizo carne. Caramba tú. Por lo tanto, ya no solo se ha manifestado a través de una voz, sino que has hecho carne. Por eso, para los cristianos, Jesús es la ventana, ¿eh? Es la ventana que nos permite acceder al misterio de Dios, ¿no? Porque entendemos que es su presencia histórica en el mundo y que por lo tanto nos permite comprender algo de su naturaleza, ¿no? Y luego también está en el Islam. En el Islam también se parte de la idea que Dios se ha manifestado a través de un profeta, que es el profeta Mahoma, ¿no? Y, de hecho, mis amigos musulmanes entienden que el Corán contiene esa revelación de Dios, ¿no? Yo creo que Dios se ha manifestado, ¿eh? Otra cosa es que lo entendamos, otra cosa es que comprendamos lo que ha dicho, y esta es la tarea de la teología, interpretar esa revelación de Dios. Escuchándote, yo querría sacar a Dios de la caja y pensar que Dios se puede expresar de 1000 maneras como le plazca, ¿no? Incluso desde varias religiones. ¿Por qué no? Si no, lo estaríamos limitando. Pero aquí vamos al problema del cristianismo. Que Jesús, que supuestamente, yo también lo creo, es la encarnación de Dios, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, sino a través de mí. Lo cual excluye otros caminos, o parece excluir otros caminos. ¿Qué piensas al respecto? Claro, es el gran debate de qué pasa con las otras religiones, ¿no? Yo creo que esto está muy, pero muy claramente expresado en un documento, que es un documento muy corto, que está entre los documentos del Concilio Vaticano II, que es el documento dedicado a las religiones no cristianas. Y allí se dice, y tú lo has indicado, ¿no?, que en efecto Dios no se puede limitar y que por lo tanto uno no puede poner puertas al viento, ¿no? Dios se ha expresado a través de la palabra, nosotros creemos que se ha manifestado a través de Jesús, pero eso no excluye que ella dice exactamente semillas de verdad en otros universos.
Yo me he dedicado mucho a leer los cuatro libros sagrados de Confucio, los Upanishads, los Vedas, naturalmente el Tao Te Ching, ¿no? Y creo que allí hay verdades muy valiosas, ¿no? El problema es siempre la cultura dicotómica y maniquea, ¿no? Esto verdad, esto falso. Esto sí, esto no, ¿no? No, yo creo que la revelación plena de Jesús es la revelación plena de Dios en el mundo, ¿no? Pero sería para mí, y creo, completamente miope, ¿no? Decir y solo, la verdad está contenida ahí, ¿no? Yo creo que hay semillas de verdad. Interesante. Antes de Jesús y después, ¿no? Y también incluso en sabidurías no religiosas, ¿no? Es decir, uno lee un texto de Epicteto, de Marco Aurelio, de Séneca, incluso de Nietzsche, y dices, ¿cuánta verdad hay aquí, no? Y a pesar lo expresa un autor que lucha a muerte contra Dios, ¿no? Por lo tanto, no soy partidario de la enmienda a la totalidad o de lo que hoy se llama la cultura de la cancelación. Usted fuera. Bueno, a ver, se puede hacer una enmienda parcial, ¿no? Por lo tanto, me parece que no hay que considerar las otras tradiciones espirituales y religiones como un error, como falsedad, sino que hay que considerar que hay una aportación de verdad y una aportación de luz, aunque yo considero que la verdad y la expresión definitiva de Dios la encontramos en el cristianismo y particularmente en Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pero no excluye que haya otros caminos, incluso para llegar a Jesús. Muy interesante lo que dices. Y pienso en los sabios de Oriente, ¿no? Aquellos probablemente, no sé cómo llamarlo, astrólogos de Persia, ¿no? Que leyendo las estrellas entienden que ha nacido el Mesías. Dicho de otra manera, Dios utiliza su cultura y su lenguaje para llevarles a lo que sería la verdad. Por tanto, Dios se expresa por otras vías, caminos, sí, y a través de otras formas. Por eso decimos que los caminos de Dios son inescrutables, ¿no? Ya nos gustaría, ¿no?, saberlo de anticipación, de qué manera se manifiesta, ¿no? Los humanos somos muy predecibles, ¿no? Yo entro en el aula y los alumnos se sientan siempre al mismo sitio, ¿no? Y el profesor hace los mismos gestos, ¿no? Montaigne lo decía, somos animales de rutina, ¿no? E incluso a veces monótonos, aburridos, tediosos. Ya sabes lo que va a hacer, ya sabes lo que va a decir, ¿no? Dios no. Dios no entra en esta categoría. Por lo tanto, sus caminos pueden ser muy tortuosos o muy llanos, pero no lo sabes, ¿eh? Y es posible, en efecto, ¿no?, que algunos lleguen a reconocer a Jesús pues a través de un camino que pasa por Oriente o por el Extremo Oriente o por sabidurías muy alejadas, ¿no? Sí, porque no podemos anticiparlo. Y eso es precisamente lo que intentamos siempre, ¿no? Sujetar y predecir, ¿no? Y eso nos da tranquilidad, ¿eh? La predicción nos da tranquilidad, saber lo que vendrá. Tú empezabas la conversación, ¿no? En la vida está lo esperado y lo inesperado, en efecto, ¿no? Lo esperado es lo que está dentro de tus expectativas, ¿no? Pues es esperable que en verano haga calor, sí. Y que, qué sé yo, pues que en lunes tengas que trabajar, sí. Lo inesperado es lo que no estabas dispuesto a hospedar. Y a veces es lo que te transforma. Y a veces lo único que realmente extraes una lección, ¿eh?, de eso inesperado, ¿no? Un encuentro. Yo no esperaba encontrarme a la que hoy es mi esposa en una boda. No tenía planificado enamorarme de ella, ¿no? Y me enamoré, ¿no? Y no tenía planificado encontrarme a ese profesor de filosofía. Me lo encontré, ¿no? Y naturalmente también hay acontecimientos trágicos, ¿no?, como el que hemos relatado al principio de la conversación. Creo que es el momento de coger tu libro. Estoy tan pegado escuchando lo que este buen hombre explica que me he olvidado de que han pasado ya 50 y pico minutos y no he dicho que tiene aquí un libro que se llama Anatomía de la Esperanza. Sí. Esperanza, lo que esperas, ¿no? ¿Esa esperanza es mejor con fe? ¿O cuánto de fe hay en la esperanza y cuánto de esperanza hay en la fe? Sí. A ver, hay una esperanza que denomino laica, que comparto con mis amigos agnósticos y ateos, que son muchos, ¿no? Cualquier que empieza un proyecto tiene esperanza, ¿no?
Otra cosa es que se realice, pero significa confianza que con mi esfuerzo, mi dedicación, la ayuda de los demás, la creatividad, se podrá hacer realidad, ¿no? Uno empieza una carrera de medicina y tiene esperanza de terminarla al cabo de 6 años. Entonces la esperanza tiene que ver con imaginar un buen escenario. Sí. Imaginar un buen escenario y confiar que con mi esfuerzo, mi dedicación, valores como la tenacidad, la constancia, el esfuerzo, pues se va a abrir ese futuro o será realidad ese sueño que tengo en mi mente, ¿no? Sin embargo, es la esperanza como virtud teologal, que junto con la fe y la caridad son las 3 virtudes teologales, ¿no? Y esa no se sustenta en tu potencia como ser humano. Se sustenta en otra dimensión, que es, para Dios todo es posible. Y aquí cambia todo, ¿no? Para el ser humano no todo es posible. Nosotros somos limitados. Yo mismo he hablado de experiencias de impotencia muy fuertes en mi vida, ¿no? Y por lo tanto, no hay que ser muy lúcido para darnos cuenta que para nosotros no todo es posible, ¿eh? Yo no puedo volver a mi infancia, ni puedo hacer posible que mi hijo viva o mi madre viva, ¿no? No puedo, aunque lo daría todo, ¿no? Pero no puedo, ¿no? En cambio, para Dios todo es posible. Y la fe consiste en eso, en creer que para Dios todo es posible. Fíjate la resurrección de Lázaro, ¿no? Alguien se acerca a Jesús, ¿no? Ese tiene fe, porque ve en él a alguien que es el Dios encarnado que puede hacer posible lo que humanamente no podemos hacer posible, ¿no? Que Lázaro vuelva a la vida. Alguien puede decir, bueno, esto es literatura, y además barata. Hay quien puede leerlo así. Y hay quien puede decir, bueno, para Dios todo es posible. Y por lo tanto también aquello que humanamente no era probable o que humanamente era improbable, ¿no? Y está toda la Biblia lleno de episodios así, ¿no? Sara podía dar a luz en sus vejez, ¿no? Cuando la sonrisa de Sara, ¿no? Y Abraham confía en que Dios, a través de Sara, dará luz a un hijo que será Isaac y que permitirá toda la descendencia, ¿no? Y Sara de Ur sonríe, decir, pero bueno, yo ya no puedo dar a luz, ¿no? Pero es que para Dios todo es posible. Por lo tanto, esta es la idea de la omnipotencia, ¿no? Y en efecto, la fe unida a la esperanza tiene una dimensión muy distinta, ¿no? Sobre todo cuando uno se enfrenta a la muerte, ¿no? Claro, uno puede tener proyectos y algunos los realiza, otros no. Pero frente a la muerte, no cabe duda, ¿no? ¿Qué te queda? O bien la aceptación, o la resignación, o bien la esperanza en una vida plena, en un estadio de plenitud que no sabemos cómo denominar, y en una resurrección por obra de Dios de esa persona que falleció, ¿no? Pero nosotros no tenemos esta capacidad. ¿Podría ser la fe una especie de esperanza premium? Me explico. Volvemos a la Biblia. Sí. ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera? ¿La certeza de lo que se espera? ¿La certeza de esa esperanza? ¿La convicción de lo que no se ve? Sí. Tiene que ver con esto, ¿no? Lo que pasa es que la fe linda mucho con la duda y en algunos casos con la congoja y en algunas personalidades incluso con la desesperación, ¿no? Y en otros casos no. Hay una certidumbre meridiana, ¿no? Dices, bueno, pero no lo dudas en ningún lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, una vez tiene la impresión de que los que tenemos fe lo presentamos como una seguridad y como una garantía, casi como un axioma matemático, ¿no? Yo creo que no podemos presentarla así. De hecho, en el credo de Nicea, la palabra es creo, no sé. Creo en Dios, creo en la resurrección, creo en la vida eterna, pero es creo, no lo sé. Y además así respetas al que te ve y no cree también. Claro. Porque no eres impositivo. No, por supuesto, ¿no? Yo expreso lo que creo, ¿no? Tú no lo crees, bueno, no tengo nada que decir, ¿no? Pero yo expreso lo que creo, ¿no? Y no lo que sé, ¿no? Lo que no podemos dar es gato por liebre, ¿no? Y presentar incluso la esperanza, ¿no? Como una certidumbre, ¿no? Seguro que irá bien, no lo sabemos. Usted empieza un proyecto, usted empieza una carrera. Hubo un chico que empezó medicina hace 4 años en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kiev, con la esperanza de terminar la carrera. Bueno, este chico le mandaron al frente porque era varón y tenía más de 18 años. Y está allí con un fusil
intentando defender su país, igual le matan o le lesionan o le mutilan, ¿no? No hay certidumbre. La esperanza no es seguro que irá bien, es confío que con la ayuda de los demás, y en mi caso como el creyente, y con la ayuda de Dios, se podrá hacer realidad este proyecto. Aún así no tengo ninguna certidumbre. Incluso los grandes fundadores, ¿no? San Juan de Dios, los fundadores de órdenes y congregaciones, cuando lees sus cartas, están repletos de dudas, ¿no? Dices, esto lo debería tener muy claro. ¿Qué va? Confiaba que Dios proveerá, ¿no? Cuando empieza San Juan de Dios, el Hospital de Granada, está endeudado hasta aquí, pagando mantas, pagando gallinas, lo tiene inundado de personas, no puede dar abasto, tiene vergüenza de salir por la calle porque está llena de gente que debe dinero, y él confía que Dios va a proveer. Y bueno, y el orden hoy de San Juan de Dios está en más de 35 países del mundo, haciendo un servicio a personas enfermas, personas discapacitadas, personas con enfermedad mental, ¿no? Y empezó así, con una persona que se sintió llamado a hacer eso, con esperanza de realizarlo, pero sin ninguna seguridad. ¿Cómo es entonces vivir con fe cuando la vida se tuerce, como te pasó a ti con tu hijo? Es confiar que eso que ahora no entiendes, lo entenderás. Es confiar que habrá un reencuentro. Así de claro lo digo. Es confiar en una resurrección, en un encuentro, en que eso no termina aquí. La historia para mí no termina el Viernes Santo, termina el Domingo de Gloria. Ahora el Viernes Santo hay un grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta experiencia forma parte también de la vida de fe. Y en un momento u otro, cualquier creyente puede experimentar esta experiencia. La vivió el mismo Jesús en Getsemaní, ¿no? Por lo tanto, se sintió abandonado, ¿no? ¿Cómo no me voy a sentir abandonado yo en un momento dado, ¿no? Sin embargo, la fe es creer que no termina ahí la historia, que termina el Domingo de Gloria, que por lo tanto que hay una resurrección y hay una vida plena que llamamos vida de gloria. Otra cosa es cómo la describimos para no hacer el ridículo, ¿no? Entonces, la fe naturalmente, tal y como yo la vivo, es el antídoto a la desesperación. Así de claro lo digo. Esta idea me parece muy clave. Sobre todo la leí en Kierkegaard, ¿no? Él dice, la desesperación es no ver ninguna posibilidad. Uno se desespera cuando no ve ninguna posibilidad. Y muchas veces eso le conduce al suicidio. No hay nada que hacer, salto por la ventana. Yo creo que en el alma de un suicidio hay un desesperado. Ahora, si entreves alguna posibilidad, dices, cuidado, vamos a probarlo. Ahora, a veces tú no ves posibilidades humanas. Dices, lo he intentado todo. Y se va. El mejor médico, el mejor fármaco, el mejor cirujano, y se va. Entonces, ¿qué es la fe? Es creer que para Dios todo es posible. Incluso que ese que había muerto se ha resucitado de entre los muertos. Y eso es el Viernes Santo y el Domingo de Gloria, ¿no? Fíjate el credo, dice, padeció, murió y fue sepultado, y resucitó el tercer día por obra del Espíritu Santo. Por tanto, murió, murió de verdad. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y fue resucitado por obra del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, aquí se abre una puerta. Yo creo que aquí vamos todos detrás. Nos están viendo todo tipo de personas. Algunas creerán, otras no creerán. De las que no creen, algunas no tendrán interés en creer y algunas dirán, quiero creer, pero no sé por dónde empezar. ¿La fe se puede decidir, Francesc? Yo creo que hay algo de don, como hemos dicho antes. Sin embargo, uno puede, naturalmente, desarrollar procesos que le puedan acercar a esa experiencia de encuentro. Pongo el ejemplo de San Agustín. Si tú vives permanentemente fuera de ti, es muy difícil que se produzca el encuentro con el maestro interior. Usted está permanentemente en el balcón de su casa, ¿no? Entonces, naturalmente, la interiorización, la meditación, ¿no? Hay una serie de experiencias que pueden, yo digo, catalizar, que pueden propiciar. Incluso una experiencia límite, una enfermedad, la muerte de un ser querido, ¿no? La derrota, la rendición,
una separación traumática, ¿no? Es decir, a veces la experiencia límite es lo que te propulsa a abandonarte en Dios, ¿no? Pero muchas veces, hasta que no la pasas, no se produce esta transformación, ¿no? Entonces yo diría, sí, en efecto, la fe es un don, pero uno puede, de algún modo, desarrollar búsqueda, ¿no? Y desarrollar caminos, ¿no? ¿Qué lees? ¿A quién escuchas, ¿no? ¿A quién te acercas, ¿no? El silencio, por ejemplo, puede ser una experiencia que catalice esta vida interior, ¿no? Ahora, la vida exterior, la vida diseminada en mil asuntos, ¿no? Muchas veces, fíjate, Carlos, nos ocupamos para ocultar el vacío, ¿eh? El vacío es irresistible, ¿no? Y entonces uno se va ocupando, ¿no? Tengo la agenda muy ocupada, ¿no? Soy un hombre muy ocupado, ¿no? Y los demás dicen, caramba, ¿no? Qué personaje, ¿no? Y no será una forma de escapar del vacío. Quizás porque la introspección duele. Claro, en efecto, porque la introspección duele. Y cuando uno recorre el castillo interior, empieza a ver humedades, empieza a ver despintados, empieza a ver monstruos, empieza a ver complejos, prejuicios, tópicos, estereotipos. Se encuentra consigo mismo, ¿no? La pregunta es si hay alguien más que tú mismo, ¿no? Yo creo que sí. El modelo de interioridad vacía es un modelo. Tú recorres todo el castillo interior y no me he encontrado a nadie. Esto me lo ha dicho algún amigo agnóstico y ateo, no con sentido del humor, sino te lo dice con sinceridad. Sí. Dice, oye, yo llevo tiempo interiorizando y solo me encuentro con mis pensamientos, con mis preocupaciones, con mis dramas, ¿no? Y llamo y escucho mi eco, la reverberación, ¿no? Bueno, San Agustín se encontró con el maestro interior. Por lo tanto, hay un elemento de don. Tú puedes hacer preparativos, pero eso no garantiza el encuentro, ¿eh? Y por lo tanto, sí, la fe es un don, pero no cabe duda de que la búsqueda y el interés y la aproximación a determinadas personas y entornos pueden catalizar ese encuentro. Hemos dicho que el cristianismo es diferente, con ese yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? En realidad esta religión es la historia de Dios buscando al hombre, a diferencia de otras que es como a la inversa. ¿Esto significa que uno debe dejarse encontrar por Dios o también debe ir a la búsqueda de, hilando con aquello de decidir creer? Son los dos movimientos, ¿no? Dios desciende y tú puedes ascender, ¿no? Pero Dios desciende, ¿no? Y ese es un Dios que sale al encuentro. La primera pregunta es ¿por qué? Porque si Dios lo es todo, es perfecto, ¿por qué le debería interesar un sujeto tan minúsculo, tan contradictorio, tan efímero, tan pequeño, tan limitado como el ser humano? Yo la única respuesta que tengo a esto es que es un amor que desborda y que quiere hacer partícipe de ese amor a otros, ¿no? Porque si esa salida obedece a una necesidad, es Dios. Nosotros sí que salimos de nosotros porque tenemos una necesidad, ¿no? Yo llamo al lampista, oye, que tengo el grifo y no sé cómo salir de eso, ¿no? La pista viene, ¿no? Pero si Dios, en efecto, va a la búsqueda del hombre, ¿por qué debería buscarlo? Si no es por amor y por hacerle partícipe de su naturaleza y de su belleza y de su verdad, ¿no? Ahora el hombre también puede elevarse hacia él, ¿no? Y eso tiene que ver, lo que pasa es que esa elevación es un pequeño salto, ¿no? Yo creo que nosotros no buscaríamos a Dios si Él no nos hubiera encontrado, ¿eh? Por lo tanto, sí que puedes seguir su rastro, pero la iniciativa la tiene Dios, ¿no? Tú puedes dar un salto, pero te elevas muy poco, ¿no? Y por tanto la diferencia cualitativa no puedes saltarla, ¿no? Ahora, si Dios rompe esa diferencia, es que te muestra una palabra y se hace presente en Jesús, ¿no? Y entonces sí que aquí hay un punto de encuentro, porque Jesús es plenamente hombre y por otro lado plenamente Dios. Y en tanto que plenamente hombre hay un lugar común, ¿no? Que es el lugar de la humanidad, donde nos encontramos. ¿Qué pueden hacer las personas que culpan a Dios de lo malo que acontece para intentar tener una perspectiva distinta? Y te comento algo antes de que me respondas. Siempre he pensado que ocurra lo malo es fruto de la libertad y de nuestras elecciones. Y que las personas que dicen, pero ¿por qué Dios no evita esto?
deberían aceptar que si Dios evita lo grande, también evite lo pequeño. Con lo cual tendríamos un Dios continuamente intervencionista. Ese ojo que lo ve todo, que juzga y que interviene hasta en lo más mínimo. Así que dicha libertad quedaría intrínsecamente eliminada. Pero vuelvo a hacerte la pregunta. Las personas que tienen esta visión de que todo lo que acontece, como que fallezca una persona antes de tiempo, es culpa de Dios que lo permite. ¿Qué les diría, no? Primero que lean el libro de Job, que es un libro fundamental, ¿no? Donde una persona buena, que se llama Job, le pasan un montón de desgracias, ¿no? Y naturalmente él se queda con cara de interrogante, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Como si no hubiera una proporción entre la bondad y la recompensa, ¿no? Y por otro lado, muchas veces el malvado se sale con la suya. Dices, pero bueno, este sujeto que es cruel, que es sanguinario, que además es un corrupto, va triunfando en la vida y yo, que hago las cosas bien, solo me suceden desgracias, ¿no? Este es el gran tema del mal de los inocentes, ¿no? Que teológicamente es uno de los temas más espinosos, ¿no? No cabe duda, y de más reflexión, y de hecho hay un tratado que le llamamos la Teodicea, ¿no? Cómo se explora esto, ¿no? Claro, la propuesta de la libertad, que es la que plantea San Agustín, es muy sensata, ¿no? Dios crea un teatro, en el medio del teatro sitúa al hombre, a la mujer, para que vivan libremente. Y esa libertad puede utilizarse correctamente, yo voy a construir, voy a edificar, o puede utilizarse para destruir, corromper, simplemente arrasar, ¿no? Y en la historia hay de todo. Está Nerón, sí, pero también está San Francisco de Asís, ¿no? Está Atila, está Calígula, está Hitler, pero también está Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Tenemos de todo en la historia, ¿no? Entonces, claro, este es el precio de la libertad, ¿no? Alguien dice, bueno, pero es un precio muy alto, ya. ¿Qué preferías, no? Una especie de teatro, como digo, de títeres, ¿no? Yo creo que la grandeza de un padre es que deje marchar al hijo, que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? No le tiene atado. No te vayas, tienes que estar aquí. ¿Te quieres ir? Aquí tienes mi herencia, vete, vete. Tú sabrás, ¿no? No te tengo atado. Esto es libertad. En cambio, yo creo que un sujeto impotente tiene miedo de esto, ¿no? Y te quiere tener atado, ¿no? Esto también pasa en las relaciones interpersonales, ¿no? Yo creo que si tú estás en una relación donde el otro te tiene atado, al final quiere romper, decir, oye, quiero ser libre, ¿no? Que si estás en una relación donde tú puedes desarrollar tu proyecto, donde tú te sientes libre, ¿por qué tienes que cortarla, ¿no? Entonces, en efecto, ¿no? Dios ha creado un mundo donde el ser humano es libre. Lo que pasa es que el ejercicio de esta libertad puede causar mucho mal. Puede causar fenómenos como Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Dachau, Mauthausen. Dices, pero bueno, y que otros sufran las consecuencias de la libertad mal utilizada de un sujeto o de sus secuaces, ¿no? Pero eso no se lo imputes a Dios, ¿no? Eso es el regalo de la libertad, que es un regalo que va asociado a una responsabilidad, ¿no? Es como la crisis que podemos tener a nivel ecológico, ¿no? Esto hay que imputarlo a Dios o a la voracidad capitalista de convertir el jardín del Edén en una gran fábrica de consumo, ¿no? Dices, hombre, es que os di un jardín, pero lo habéis convertido en una fábrica de consumo y de explotación sistemática, ¿no? Entonces, pero yo no dije que eso era la finalidad. Lo habéis utilizado así, ¿no? Aún así está el mal de los inocentes, ¿no? Nace este niño y eso es la gran interrogación, ¿no? ¿Qué aprendemos de eso, no? O el inocente que sufre a pesar de haber hecho buenas elecciones, ¿no? Y sufre por el ejercicio de la libertad de otros, ¿no? Mal utilizada, ¿no? Pero en efecto es un tipo de fenómeno que no puedes desvincular de la libertad humana. Yo creo que no hay que imputar a Dios esto. Nos ha creado libres y el ser humano muchas veces hierra en sus decisiones. Las personas que sienten que han sido defraudadas por Dios sienten que lo tienen en contra. Y también creo que hay muchas personas que creen que cuando las cosas les va bien, atribuyen a que tienen a Dios a favor. Ese viento recio que tú decías, a favor. Pero claro, esto plantea un dilema. Si no hacemos a Dios autor de lo malo, ¿debemos hacerlo autor de lo bueno?
Claro, claro, esa es la cuestión, ¿no? A ver, yo creo que, en efecto, ¿no? La persona realmente de fe es capaz incluso de ver en el don amargo que te aporta la vida una ocasión para aprendizaje, un fracaso, una enfermedad, una ruptura, ¿no? Una lesión, ¿no? Incluso la muerte de un ser querido, ¿no? Puede actuar como despertador, puede actuar como una toma de conciencia, ¿no? Despiértate, estás vivo, ¿no? Entonces, en aquel momento no lo ves así. Este señor ha fracasado en un proyecto. Te lo pongo con un ejemplo muy, muy diáfano, ¿no? Yo tengo muchos alumnos cada semana y les examino, naturalmente, 2 veces al año, en enero y en junio. Te viene un alumno, lo ha suspendido todo, ¿no? Bueno, y allí llorando en el despacho, ¿no? Dice, bueno, esto es un fracaso realmente. ¿Qué has aprendido? Hombre, he aprendido que tengo que organizar el tiempo, que no puedo hacer tantas cosas, que no me lo puedo tomar tan frívolamente. Toma nota de estos aprendizajes, porque este fracaso es una ocasión para aprender. Es un don amargo, sí, pero en junio, si tomas nota, estarás en otra situación mucho mejor que ahora. ¿Cuántas personas a raíz de una enfermedad o a raíz de un infarto hacen una transformación en su vida? Yo vivía para trabajar, yo vivía para ganar dinero, me olvidé de mi mujer, me olvidé de mis hermanos, me olvidé de mis esposas, de mis hijos. Ahora he tenido un ataque, casi me muero, voy a cambiar de vida. Funciona como un despertador, ¿no? Entonces yo diría, tenemos que ser capaces de ver la presencia de Dios en aquello más bello y más noble y más sublime, ¿no? Pues un voluntario que se deja la piel para que los niños de Gaza rían, ¿no? O los niños de Ucrania, ¿no? Payasos sin fronteras, ¿no? Y tenemos que también entender que esas situaciones que no nos gustan, contrariedades, adversidades, enfermedades, son ocasión, son un kairos para despertar, ¿no? Y para aprender, ¿no? Eso es mucho más difícil. Pero a veces solo lo ves a posteriori, no en aquel momento, sino muy a posteriori. Cuando aconteció la muerte de tu hijo, tú eras un hombre muy parecido seguramente al que eres ahora en cuanto a cultura, conocimiento, experiencia de vida. 2 años largos solo. Pero seguro que no eres el mismo. No. Entonces ese kairos, ese tiempo de duelo, de aceptación, de preguntas, de lágrimas, de abrazos, de consuelo, ¿qué te ha hecho aprender y en qué te ha transformado? Mucho. Y de hecho esto es lo que intenté expresar en un libro con este título, el No hay palabras, ¿no? Porque en efecto no hay palabras para expresar el vacío y la ausencia, ¿no? Y tampoco tiene palabras quien quiere consolarte, tampoco sabe qué decirte, ¿no? Decir, bueno, ¿qué te puedo decir que sea balsámico más allá que una fórmula, ¿no? Estereotipada, ¿no? Te acompaña en el sentimiento, que al final es elegante, es cortés, pero tampoco te salva del vacío, ¿no? Mira, un primer aprendizaje clave, ¿no? No posponer lo fundamental. Nos pasamos la vida posponiendo. Ya se lo diré mañana. Esta conversación difícil ya la tendré más adelante. Ya le voy a implorar el perdón más adelante. Ya voy a excusarme más adelante. Le voy a decir que la quiero más adelante. No, ahora. Porque no tienes ninguna certidumbre de estar. Fíjate, Carlos, si yo hubiera sabido esa mañana que sería mi último día con mi hijo, ¿no? Le habría agradecido tantas cosas, pero no lo sabía. Entonces, claro, es un aprendizaje esto, que además intento aplicar en mi vida cotidiana, ¿no? Decir, bueno, gratitud voy a expresarla, ¿no? En vida, ¿no? ¿Cuántas veces la gratitud la practicamos con el cuerpo presente, ¿no? Tan buen alcalde que era, tan buen obispo que era, tan buen profesor que era. Díselo, ¿no? Díselo ahora. Claro, esto es un primer aprendizaje, ¿eh? No posponer lo fundamental, ¿no? Segundo aprendizaje que me parece clave y que yo al menos he intentado aplicarme, ¿no? Que es ser muy selectivo en el uso del tiempo. El tiempo es un don también, porque no lo puedes comprar, es un don, te es algo dado. Lo que pasa es que no sabes cómo de largo es, ¿no? Mi hijo 26 años, yo de momento 58. Bueno, pero aún así habrá un día que ya no tendré más tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo tengo ya el convencimiento
que muy probablemente he vivido más de la mitad de mi vida. Pero muy probable, ¿no? Eso te hace muy selectivo. ¿Con quién hablas? ¿Qué lees? ¿Dónde vas? ¿A qué dedicas tu tiempo? Yo parto de que solo vivimos una vida, ¿eh? Se nace una vez y se muere una vez. Con lo cual, vaya, elige bien, ¿eh? Con quién vas y dónde vas. Esto me ha permitido liberarme de muchas prácticas que hacía por cortesía, para quedar bien, ¿no? Cena de Navidades, no voy a ir. Hombre, pero todos van, me da igual. Hombre, quedarás mal, me da igual. Me importa un bledo quedar mal. Te hace mucho más libre, porque te da la impresión de decir, no puedo malgastar el tiempo que me queda, que no sé cuánto es, ¿no? Y le voy a dar mucho valor a cada conversación, a cada día, claro. Cada hora cuenta. Lo importante brilla más, ¿no? Lo importante brilla más. Y además, también reduces el nivel de discusiones, ¿no? Dices, antes te discutías, qué sé yo, por el color de unas sábanas, ¿no? Dices, oye, esta discusión, después de lo que nos ha pasado... O sea, que lo relativizas más. Relativizas infinitamente más. Y entonces escuchas conversaciones que hacen categoría de una anécdota y dices, por el amor de Dios, ¿no? Entonces sí, hay un aprendizaje que, al menos en mi caso, te hace mucho más vitalista, ¿eh? Es decir, no puedo dilapidar este don enorme que significa existir, ¿no? Y estar en el mundo, porque es un don muy efímero. Y yo he constatado ese carácter efímero, ¿no? Y incierto, ¿no? Dices, ya lo sabías, hombre, claro, lo has leído en Séneca, en Epicteto, en Marco Aurelio, todos lo han dicho. Pero una cosa es saberlo de oídas y otra cosa es saberlo por experiencia. Claro, cambia todo. Claro. Además, la experiencia desarrolla verdadera empatía. Claro. Si no, no entiendes al otro que lo está viviendo hasta que te toca pasarlo a ti. Y este es un aprendizaje también. Te permite empatizar con quienes sufren un duelo, con quienes sufren la pérdida, en este caso de un hijo, ¿no? Y durante estos 2 años y medio, yo creo que he ido a más de 20 grupos de duelo y de asociaciones que acompañan a personas en estos procesos, ¿no? Y lo hago encantado, ¿no? Y claro, es interesante, ¿no? Porque sin hablar nos entendemos. Fíjate, a veces las palabras, en lugar de aclarar, obstaculizan. Y a veces un silencio es mucho más expresivo, ¿no? Entonces lo que pasa es que hay una conexión de experiencia a experiencia, sin palabras, ¿no? Dices, los dos sabemos en qué infierno hemos estado, en qué Viernes Santo hemos estado o qué desierto hemos cruzado, ¿no? Claro. En cambio, el otro, que no lo ha vivido, aunque lo intente, no se hace una idea. O sea, aunque tú y yo leyéramos todos los libros que narran lo que fue Auschwitz, Primo Levi, ¿no? Trilogía de Auschwitz, nunca sabremos lo que fue un día en Auschwitz. Correcto. Nunca lo sabremos. No nos haremos la idea. Y los supervivientes, que ya quedan muy pocos, ¿no? De Mauthausen, ¿no? Que lo cuentan, pues te quedas diciendo, bueno, nunca lo sabremos, porque no has pasado por la experiencia. Tienes que pasar por ello, ¿no? De ser padre, o de ser madre, o de enamorarte, o de la enfermedad, o de lo que fuere, ¿no? Para poder hablar con propiedad. Se dice mucho que el dolor, en este caso la muerte de un hijo, se supera. Pero en tu libro, No hay palabras, que me parece sensacional, por cierto, dices que se asume. Sí. Las palabras cuentan, ¿eh? Y los que nos dedicamos a pensar en público y a escribir, tenemos que, aquello que decimos, precisar mucho, ¿no? Yo creo que se supera un examen, se superan unas oposiciones, se supera, pues, una prueba atlética, ¿no? Pero una muerte de un ser amado no se supera, ¿eh? Como mucho se asume, ¿eh? Es decir, la asumes, la integras en tu vida y te transforma, ¿eh? Y por lo tanto hay como una transformación de esa persona que ha vivido la asunción de la muerte de un ser querido, ¿no? También hay quien no la asume, ¿eh? Y también hay quien queda petrificado en la indignación, en la rabia, en la amargura, en el odio al mundo, en el odio a Dios, ¿no? Y una especie de amargura que le tiñe toda su existencia, ¿no? Y querría salir, ¿eh? Pero
no ve la forma. Tratado y ha dialogado con muchas personas, ¿no? En procesos de duelo, ¿no? Y por lo tanto, sí, hay muchos duelos, tantos como personas, ¿no? Pero en efecto, ¿no? Yo creo que no superas esto. Lo puedes asumir, integrar, apropiar, ¿no? Superación no es la palabra. Estamos llegando al final. Fíjate que cuando yo te descubrí era verano de 2025, te descubrí en el podcast de mi amigo Uri Sabat, Hombre, que fue alumno mío. que fue alumno tuyo. Fue alumno mío, sí, sí, sí. Y hubo una sincronicidad, una casualidad, de estas que tienes que decidir si es causalidad, de que al poco Natán de mi equipo de producción me mandó un audio de una persona recomendándote como invitado de Roca Project, cuando yo ya nada más escuchar tu conversación con Uri dije, yo quiero que Francesc venga a Roca Project. Pues aquí estoy, ya lo ves, y he disfrutado mucho, ¿no? Sí, sí, tuvimos una conversación de esas fecundas, densas, ¿no? Interesante, ¿no? Con Uri, y espero tenerla otra en el futuro, ¿no? Nunca sabes por qué caminos vas a conocer a alguien, ¿no? O cómo te encuentras a alguien, ¿no? Y bueno, este fue el camino que nos ha acercado, ¿no? Pues lo celebro. Y estoy seguro de que la gente que nos ha visto también, porque has dicho muchas cosas que habrá que digerir lentamente. Esto es un programa de digestión lenta y de verlo 2 o 3 veces, que si queréis también está bien. Mira, yo no los veo todos, o sea, solamente vuelvo a ver algunos programas muy contados en los que creo que puedo seguir aprendiendo algo de la estancia que tuve aquí con el invitado o invitada. Y este probablemente será un programa que sí veré y escucharé, a lo mejor hasta con boli y libreta. Te quiero hacer 2 preguntas antes de acabar, que las hago siempre. La primera es cómo esperas tú la certeza de la muerte. A ver, yo la espero naturalmente con esperanza, porque es mi actitud frente a la muerte, ¿no? Me gustaría que llegara en un momento que hubiera desarrollado algunos de los proyectos que tengo, ¿no? De libros, de ideas que tengo de desarrollar, ¿no? Y eso nunca lo sabes, ¿no? La muerte puede llegar y dejar el proyecto en esbozo, ¿no? Pero eso sí que me gustaría, pero eso ya no lo controlo, ¿no? Pero lo que imagino es que es luz y plasticidad la gloria, ¿no? Así la describió Antoni Gaudí, que nos dejó muy pocos textos, casi ninguno, ¿no? Pero dice, la vida de gloria es luz y plasticidad, ¿no? Yo lo imagino así, ¿no? Y el reencuentro con los seres que hemos amado, ¿no? Y eso naturalmente me ilusiona, ¿eh? Y en eso yo creo, ¿no? Lo que pasa es que no lo puedo demostrar, ¿no? La fe es muy humilde también, ¿no? Porque siempre creo, ¿no? Pero querrías tener más garantías, pero no las tenemos, ¿no? Yo he tenido profesores muy sabios y al final me decían eso. Es creer, es confiar, es asumir tu pequeñez humana y confiar que eso que nos ha sido dicho y sido revelado, pues es verdad. Muchas gracias. Y la segunda pregunta que siempre hago es, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Porque según has dicho, será de justicia que te recuerden. Sí. A ver, yo quiero que me recuerden como un profesor, ¿eh? Es mi vocación principal, y como un profesor que se ha entregado, ¿eh? Que ha dado todo lo que ha sido, ¿no? En el aula y todo lo que ha aprendido, ¿no? Yo creo que este es el recuerdo que generar, ¿no? Y que querría generar, ¿no? Un profesor que ha tratado de expresar sus ideas, sus pensamientos en diálogo con otros, a personas que están en proceso de formación, que son jóvenes, ¿no? Como un buen profesor, como un profesor honesto y como un profesor que ha tratado de comunicar no solo lo que ha aprendido en las bibliotecas, como decíamos, sino lo que ha vivido. Y además me doy cuenta, Carlos, de que cuando hablas de lo que has vivido, se hace un silencio en el aula espectral, ¿no? Y cuando hablas de lo leído, te dicen esto ya está en Google. Pero lo que usted cuenta que le ha pasado no está en Google, ¿no? Con lo cual eso tiene interés, ¿no? Porque habla de lo vivido, de lo que le ha traspasado.
Pues si de verdad ocurre lo que ocurre y alguien me ha chivado que a tus clases van personas de otras carreras que se te cuelan mientras otras están vacías, seguro que te recordarán de esa manera. Me gustaría saber qué has traído, porque creo que tienes un detalle para el programa. Pero un detalle, mira, que te lo enseño. Esta es una reproducción de una escultura de un escultor que yo, la verdad, me fascina, que es Alberto Giacometti, y es El hombre que camina. Es del año 1960, es una escultura muy alta, ¿no? L'homme qui marche, y que para mí es una metáfora de la vida humana. Es un hombre que está en movimiento, fíjate que es muy delgado, muy frágil, enormemente, digamos, efímero, pero está en camino, está en proceso de desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Y para mí es una metáfora de la condición humana, de lo que somos, ¿no? Estamos en camino, estamos siempre en proceso de convertirnos en algo que todavía no somos. Y esta obra lo expresa muy bien. Giacometti, 1960, L'homme qui marche, el hombre que camina. Y lo emocionante es que no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? No hay camino y además está muy solo este hombre. Sí. Esto también es un tinte existencialista, ¿no? Está muy solo, ¿no? Yo creo que el camino lo hacemos con otros, y nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y nos aconsejamos y de algún modo cuando el otro cae en un hueco trato de ayudarle a salir, ¿no? Pero este es un caminante solitario realmente, el de Giacometti. Creo que eres la prueba, en contra de lo que muchos han dicho, de que se puede ser inteligente y creer en Dios. No sé si quieres acabar el programa con un argumento en favor de esto, en un momento en el que parece que además hay como una especie de despertar en la sociedad y vuelve a elevarse el debate de si es lógico o no lógico, inteligente o de tontos creer en Dios. Sí. A ver, yo lo que creo realmente es que no tenemos argumentos conclusivos, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia de la filosofía hay todo tipo de pruebas, supuestamente demostraciones, tanto de la existencia de Dios como de su no existencia, ¿no? Y además en los dos frentes hay mentes muy preclaras, ¿no? Recuerdo la discusión entre Bertrand Russell y Friedrich Copleston, miembro de la Compañía de Jesús, ¿no? Que tuvo lugar además en la BBC, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que no es verdad que uno pueda demostrar, pero tampoco no demostrar, ¿no? De algún modo estamos frente a un enigma que lo esencial es el acto de fe, ¿no? Luego, una posteriori puede dar razones, ¿no? La belleza del mundo, el orden, la racionalidad de lo que ocurre, ¿no? Pero es a posteriori, ¿no? A priori es muy difícil con argumentos coger de la mano a un agnóstico y a un ateo y diré, te voy a construir una serie de silogismos y al final creerás, ¿no? Esto no va así. Esto no va así, ¿no? Esto va de otra manera, ¿no? Esto va de un acto de fe y de confianza, ¿no? Y eso es también una dimensión de apuesta, ¿no? Por tanto, yo diría que frente a los que simplifican, ¿no? No se puede ser inteligente y creer en Dios. Yo diría que hay miles de ejemplos en la historia pretérita y presente de personas que son muy inteligentes en sus respectivos campos, pero además reconocen la fragilidad de la razón, las limitaciones de la razón, para explicar lo que está más allá de la razón, ¿no? Y esto es humildad, ¿no? Otra cosa es decir, lo que no entiendo no existo. Hombre, cuidado, no lo entiendes, pero no significa que no exista, ¿no? Lo que pasa es que la razón no es capaz de concebirlo. Yo diría esto, básicamente, a este tipo de binomio inteligencia-fe, inteligencia-Dios, ¿no? Pues no quiero añadir nada más. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Carlos, por esta conversación. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias también. Y nos vemos la siguiente semana. Chao.